Acabamos de ver la carta de las Crónicas que, como ya hemos dicho muchas veces en la prédica, nos narra los sucesos de los reyes, ¿verdad?, que gobernaron la tierra de Judá. El contexto nos dice, como lo hemos explicado muchas veces, el pueblo de Dios se dividió, ¿verdad?, a causa de los desacuerdos que tenían por la imposición de los mandatos a la muerte de Salomón y los desacuerdos entre las naciones o las tribus, ¿verdad? Esto es permitido por Dios. Hicieron que se separaran en 10 tribus para Jeroboam, que hacían Israel, y 2 tribus para Roboam, que era el hijo de Salomón, que se convirtieron en Judá del Sur. Y entonces Dios entregó al pueblo, a causa de la desobediencia, de la incredulidad, de la adoración a otros dioses, los entregó en manos de sus enemigos en muchas ocasiones. No porque Dios no quisiera a su pueblo, sino como parte de un juicio para que ellos procedieran al arrepentimiento, para que ellos volvieran a los pies del Señor y entonces el Señor poder restaurarlos como nación. Pero en esta ocasión estamos hablando acerca de una batalla que tuvieron, ¿verdad? Y no fue una batalla física, sino una lucha espiritual en la cual se enfrentó el pueblo de Judá, ¿verdad?, que era gobernado por el rey Ezequías, contra el rey de Asiria, aquel que se hacía llamar el gran rey. Asiria era un pueblo que Dios había utilizado en diversas ocasiones para ir, ¿verdad?, y atormentar, o vamos a ponerle así, perturbar a la nación de Israel, para que ellos viniesen a los pies del Señor y Dios, ¿verdad?, poder darles la libertad. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel ya había sido cautivo a manos de este pueblo que durante 3 años los había estado asediando, y ahora era el turno de venir contra su hermana, ¿verdad?, que era Judá. Y para ello Judá, hermanos, estaba experimentando un cambio en su manera de vivir, y eso fue a cargo del rey Ezequías. Cuando hablamos del rey Ezequías, inmediatamente todos recordamos una de las historias en las cuales muchas personas se han enfocado en predicar, y es que Ezequías recibió un mensaje de Dios por medio de Isaías que le dijo: ordena tu casa porque morirás. Y Ezequías, dice la historia, que lloró. El Señor, al ver su lloro antes de que Isaías saliera, le dijo: ven, regrésate, y alargó 15 años más a la vida de Ezequías. Eso es lo que en su mayoría las personas conocen de Ezequías. Pero Ezequías fue hijo de Acaz, y dice la Biblia que no hubo otro rey, ni antes ni después, como Ezequías. ¿Por qué causa? Porque el padre de Ezequías, llamado Acaz, había hecho un pacto con el rey de Asiria para que no tuvieran perturbación de parte de ese pueblo enemigo. Pero la Biblia dice que cuando muere Acaz y empieza a gobernar este rey Ezequías de 25 años, dice la Escritura que Ezequías, hermanos, lo primero que empieza a hacer es a ordenar el templo del Señor. Eso lo encuentran ustedes en el libro de Crónicas 29, ahí atrásito, donde dice que lo primero que él hace es restablece las puertas del templo, las pone con oro y empieza a decirle a los sacerdotes: vengan, necesito que se purifiquen todos, porque la Pascua no se puede celebrar. La Pascua era una fiesta que ellos celebraban, ¿verdad?, en representación de la liberación que Dios les había dado, porque ellos eran cautivos, ¿verdad?, en Egipto. Pero dice que en ese momento, hermano, el pueblo de Israel estaba divagando entre el afán, entre la idolatría, entre muchas situaciones como hoy. La iglesia de Dios, ¿verdad?, camina una vida muchas veces sin sentido o sin un blanco, porque divagamos entre si creemos, si no creemos, si nos esforzamos, si no lo hacemos. Así vivía el pueblo de Judá. Pero Ezequías, hermanos, se encargó de que el pensamiento de ese pueblo cambiara. Y les voy a dar lectura nada más, atrasito, en el versículo 29, en el capítulo 29, perdón, en el versículo 3, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza del oriente
y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y allá adelantito, en el capítulo 30, en el versículo 3 al 5 dice: porque entonces no lo podían celebrar, hablando de la Pascua, ¿verdad? Por cuando no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que estaba escrito. Eso es lo que empezó a hacer Ezequías, un restaurador del pueblo de Dios. A la muerte de su padre, él encargado de una nación que era el pueblo del Señor, lo primero que hizo era reparar las puertas. Después le llamó a los sacerdotes y levitas y le dijo: santifíquense, limpien la casa de Dios de toda inmundicia. Después, hermanos, si ustedes siguen leyendo del 29 hasta el 32, que fue el que nosotros leímos, dice que empezó a pregonar, o sea, empezó a invitar a todas las regiones cercanas que le pertenecían a la tribu de Judá y Benjamín a que vinieran nuevamente a sentir la presencia de Dios. Y empezaron, hermanos, a hacer holocaustos, ofrendas, empezaron a ver la sanidad del Señor, y Ezequías fue alguien que tuvo ánimo de restaurar a un pueblo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, no tan solo como Ezequías, sino como cualquiera de nosotros, disponemos o tenemos en alguna ocasión el sentir de servirle a Dios con todo lo que tenemos? En el capítulo 32 que leímos, dice que después de todas estas cosas y esta fidelidad, así empieza lo que leímos, vino Senaquerib a invadir Judá. Ezequías, hermanos, había empezado de la mejor manera. Había, hermanos, ¿verdad?, hecho lo que los reyes anteriores no habían podido lograr, y era que estaba restaurando no tan solo al pueblo de una condición física, sino que los estaba instruyendo a volver a buscar a Dios de una manera espiritual. Pero dice que después de esta fidelidad, enseguida vino el rey, Senaquerib, el gran rey, el que se encargó de atormentar no tan solo a él, sino a toda la nación entera de Judá. Y es que hoy, en la actualidad, nosotros muchas veces pasamos por procesos en los cuales caemos, pensamos que no podemos seguir adelante y optamos, hermanos, por estancarnos. Cuando estamos intentando levantarnos y poner por obra el ministerio que Dios ha puesto en mi vida, ya sea un vaso, un pilar, un miembro al cual Dios le ha derramado el poder, ¿verdad?, a través de su espíritu, de sanar, de hablar su palabra, inmediatamente va a venir algo que va a sitiar nuestras vidas. Y esto, hermanos, como consecuencia de que nosotros no sigamos más adelante. En la mañana le decía yo a mi esposa: ¿de qué habla el día de hoy? Me dice: habla de resistir, de no rendirse. Y la semana pasada hablábamos de la lucha que Eliseo tuvo, no con sus fuerzas, sino de no rendirse a través de su fe. Y es que nosotros, según la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y cuando estamos hablando de pelear la buena batalla, es entender que en algún momento de nuestra vida, así como la prédica pasada que fue el sitio de Samaria, y hoy que los asirios sitiaron ahora a Judá, el enemigo va a querer venir a rodear nuestra vida. Pero lo importante es saber nosotros qué vamos a hacer. Ezequías le dijo a los jóvenes, les dijo: esforzaos, no teman, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, porque ellos ponen su confianza en brazos de carne, mas nosotros tenemos nuestra confianza en vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Y dice la Biblia que eso los motivó, hermanos, ¿a qué?
a cerrar las fuentes de agua para que el enemigo no tuviera sed, a fortalecer sus ciudades, pero la Biblia también describe que no fue suficiente en el momento. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, usted personalmente que me escucha, se trata de esforzar como el Hijo de Dios, pero muchas veces se rinde porque ve que a lo mejor no está siendo correspondido, o ve que a lo mejor la persona que tiene al lado no se motiva de la misma manera, o decía a través del mensaje del Señor, se desanima porque ve lugares vacíos, y lo que enseguida hacemos o optamos en hacer es rendirnos, no seguir más. Cuando nosotros nos rendimos, ¿qué entendemos por la palabra rendirse, hermano Elías? Dar por terminado lo que estábamos haciendo Antes de terminar. Dar por terminado lo que estábamos haciendo antes de terminar. dejar de pelear lo que estábamos haciendo. Dejar de pelear. ¿Qué entendemos por rendirse? No luchar, darse por vencido. Y bueno, como dicen los hermanos, la palabra rendirse es dejar de resistir o someterse al dominio de alguien, como decía la hermana Carla, darse por vencido. El Señor lo que menos quiere es que nosotros nos demos por vencidos, porque les decía yo, Timoteo 6 dice, pelead la buena batalla de la fe. Si no hubiese o no tuviéramos nosotros que pasar por medio de luchas, tribulaciones, batallas, el Señor no hubiera dejado plasmado nada de eso. La Biblia dice, es necesario que vengan tropiezos, es necesario que pasemos por diversas tribulaciones, porque así la fe de nosotros se va a ir moldeando, como el oro que perecedero es probado por el fuego para purificarse. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor siempre ha introducido a la iglesia en general a que entiendan que nosotros estamos en un proceso de lucha, una lucha que aunque no vemos, estamos participando en ella. Pero ¿qué pasa cuando nosotros a veces nos rendimos, le damos a nosotros la oportunidad al diablo, hermanos, que venga y tome posesión de las cosas que le pertenecen al Señor? Porque todos los enemigos que invadían a la nación de Israel o de Judá, lo primero que hacían era tomar sus ciudades fortificadas. Ustedes vean las invasiones. Ellos iban y se tomaban sus fortalezas. Estaban hablando de las ciudades o regiones que estaban amuralladas, que tenían atalayas, que eran unas torres donde la gente estaba vigilando, tenían vigías para que si el enemigo venía, ellos agarraban, sonaban y avisaban al pueblo que el enemigo venía. Entonces, dice que siempre que había una invasión, lo primero que hacían los personajes, ya sean Nabucodonosor en Babilonia, Sennacherib en Asiria, cualquiera de ellos, o otro rey, ¿verdad? Iban y tomaban, sitiaban una ciudad fuerte, al punto, hermanos, de destruirla. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros, al igual que ellos, estamos pasando una lucha. Y a veces nosotros decimos, es que en medio de nuestras debilidades, bueno, yo ya no puedo. La palabra dice que Dios se perfecciona en vuestras debilidades, ¿verdad? Pero estamos hablando que cuando nosotros tenemos debilidades, permitimos a Satanás que venga y ataque nuestras fortalezas. Y cuando decimos que es nuestras fortalezas, lo primero que viene el diablo a atacar a nuestra vida, hermanos, es vuestra comunión con Dios, vuestro gozo, vuestra paz, nuestra fe. Y al igual que lo hicieron en los tiempos antiguos, lo viene a hacer en nuestra vida. Porque la Biblia dice, Dios es vuestro amparo y vuestra fortaleza. Dios es el que nos guía, el que nos cuida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¿De qué manera creen que Satanás vendrá a sitiar nuestras fortalezas? Es a que Satanás va a venir a quitarnos el gozo que hay en nuestro corazón en el transcurso de un servicio, las ganas de venir a congregarme y escuchar su palabra, las ganas, hermanos, ¿verdad?, de servirle a través de algún mensaje.
Y es ahí donde Satanás va a lograr a nosotros derribar esas fortalezas para después destruirnos. Él entra por medio de nuestra debilidad, porque al ser yo una persona débil, me molesta todo lo que hace mi hermano. Y esa debilidad que yo tengo es la que deja que Satanás venga y ataque la fortaleza. Lo que me permite seguir en esta iglesia, que es en que yo creo que Dios puede hacer milagros, en que he visto sanidades, pero cuando esa debilidad que está en mi vida logra o hace o permite que Satanás venga y ataque a mi fortaleza, a mi comunión con Dios, lo que logra el diablo es destruir nuestro ¿qué? Nuestro ministerio, a base de la rutina, a base del conformismo, a base de la pereza, a base del sueño, a base de simplemente vivir una vida sin fruto. Como Santiago dice, o ser como nubes sin agua. A tener, hermanos, quizá un compromiso terrenal, pero no un compromiso espiritual. ¿Y cuál es la razón de eso? Que miles de almas nos vamos de iglesias o dejamos la casa de Dios por situaciones que no tienen que ver directamente con Dios, sino con la creación de Dios, o sea, con los miembros, ¿verdad?, de una iglesia. ¿Y por qué pasa eso? Voy a leer lo que dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, ahí atrás de Crónicas está Reyes 19. Vamos a leer del 18, capítulo 18, en el versículo 13, nos sigue narrando esta misma historia. Y dice así, le voy a dar lectura yo. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Fíjense, hermanos, cómo después de un rey que estaba motivando a toda una nación de que volvieran a Jehová, que no había un Dios como él, el rey Sennacherib logró, hermanos, intimidarlo en ese momento. Y todo se debe a que había logrado Ezequías que todo Israel, Judá, ¿verdad?, fueran fieles a Dios. Y entonces viene a él, lo empieza, hermanos, ¿verdad?, a perturbar. Dice que toma sus ciudades fortificadas, que era lo que les decía yo, de que vuestras fortalezas, cuando las toma Satanás, nosotros lo que hacemos fue lo que hizo Ezequías. Dice que Ezequías le dijo: bueno, yo soy el que he pecado, dime qué tengo que hacer y eso lo hago. Les decía yo que Ezequías se había rebelado en contra del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque su papá Acaz tenía un pacto con los asirios. Pero Ezequías había, hermanos, cancelado eso, lo había anulado. Él había destruido los altares, los lugares santos, Acera, la adoración a Baal, había quitado y derrumbado templos que el mismo pueblo se había hecho. Había, hermanos, quitado este convenio de pactar y darle tributo a otros reyes o a otros reinados para darle todo lo que le pertenecía a Dios. Pero entonces, cuando el rey Sennacherib se entera de que Ezequías se había levantado con gran ímpetu, con fuerza, con fe,
con un espíritu diferente, que estaba motivando, que había logrado que la iglesia y el pueblo volviera a limpiarse, que habían sacado lo inmundo, que habían hecho la Pascua, celebrado que tenían un Dios, inmediatamente escucha eso y dice, voy a atacarlo. Y entonces viene, logra intimidar a Ezequías, y cuando él dice, yo he pecado, te voy a dar lo que tú me pidas, Ezequías le dice, dame tanta plata y tanto oro. Al grado que dice la palabra de Dios, que lo que tuvo que hacer Ezequías, ¿qué fue, hermanos? Agarrar todo el oro del templo de Dios, la plata, dice, y aún quitó el oro que él mismo había puesto en las puertas del Señor, del templo de Dios, y se lo dio a él. En algún momento de nuestra vida, nosotros, hermanos, nos hemos rendido muchas veces sin pelear. Y cuando nosotros nos rendimos muchas veces sin pelear, porque nos olvidamos que Dios está con nosotros, recurrimos a lo que hizo Ezequías. Le damos al diablo lo que le pertenecía a Dios. Leímos que lo primero que hizo Ezequías, ¿qué fue, hermanos? Componer las puertas del templo de Dios. Y lo primero que hizo cuando el enemigo vino a perturbarlo fue quitar el oro que él mismo, dice, había puesto, ¿en dónde, hermanos? En las puertas del templo del Señor. ¿Por qué les digo esto? Nosotros hoy tenemos situaciones, estamos hablando de una guerra espiritual, pero podemos hablar, hermanos, de un trabajo, una enfermedad, y lo primero que hacemos nosotros cuando presentamos algo es quitarle a Dios lo que ya nosotros le hemos dado. ¿Por qué? A lo mejor hay lugares vacíos porque muchos tienen problemas financieros. Y entonces, en lugar de darle su tiempo a Dios, mejor se lo damos ¿a quién? Al trabajo. Porque le decimos, al igual que Senaquerib, pídeme lo que tú quieras, pero lo que quiero salir es de esta situación, que no me ataques, que no me destruyas. Y lo que le correspondía a Dios, algo que estaba funcionando, ellos prefirieron revertirlo en ese momento o en esa primera instancia, porque Ezequías no se queda con eso. Pero ¿qué quiero decir? Hoy usted y yo nos vamos de la iglesia porque nosotros lo que le pertenecía a Dios se lo estamos dando al enemigo. La palabra de Dios dice así: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas y tu corazón. Todo eso es de Dios. Pero nuestras fuerzas se quedan en el trabajo. Porque les digo, es increíble que nos vengamos a dormir aquí. Si el hermano es chofer y se duerme en el trabajo, ¿qué le va a pasar, hermano? Va a chocar y se va a morir. Y las fuerzas que el Señor está pidiendo a la iglesia, dice, me vas a amar con todas tus fuerzas. Nadie se queda dormido si maneja una grúa, si maneja un coche, o si va caminando, no. Con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor dice, yo quiero que me ames, siempre estés pensando en mí. Pero es increíble que aún en medio del servicio, de las prédicas o de lo que esté pasando, estemos pensando en qué va a pasar, qué vamos a hacer, a dónde hay que ir. Con todo tu corazón. Dios dice, yo no quiero que en tu corazón haya lugar para otra cosa, porque la Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Venga, aleluya. Pero vuestro corazón está pensando en lo que en ese momento Ezequías pensó. Yo necesito salir de la crisis. ¿Cuántos de aquí no necesitamos salir de un problema? Dios lo sabe. Usted tiene problemas financieros, Dios lo sabe. Problemas matrimoniales, Dios lo sabe. Problemas en su familia, Dios lo conoce. Lo que Dios no está permitiendo o no quiere que nosotros hagamos es eso. Que lo que Dios está pidiendo que es de Él, lo empleemos en otros métodos. ¿Cómo es posible que Ezequías, si ya le había dado algo al Señor, algo que tenía que estar en el templo de Dios, ahora le dijera al enemigo, ten, llévatelo? Podría sonar absurdo, pero hermanos, la mayor parte de los creyentes en la iglesia es lo que hacemos. Porque dejamos que Satanás venga y le decimos, ten, llévate el gozo que Dios me acaba de dar ahorita, llévatelo.
porque la hermana Lili me hizo esto. Llévate mi paz, la tranquilidad. Y hablamos de cosas que a lo mejor no vemos, pero las que se ven, les decía yo. Le dices al diablo, llévate mi tiempo porque tengo tantas deudas que si no trabajo, no puedo comer, hermano, no. Pero esa es la batalla de la fe. El Señor dijo, mío es el oro y la plata. Yo soy el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, porque yo hice el mar, los cielos y todo lo que en ellos hay. Todo es mío. Dice la Escritura, todo es de Él, por Él y para Él. Pero ¿qué pasa? Hoy la batalla de fe no se pelea. Porque es más fácil, hermanos, ocupar un lugar en una iglesia, ¿verdad? Sentirnos bien con nosotros mismos, que poder nosotros pelear como Dios nos está mandando a pelear. Cuando Ezequías accede con eso, dice, hermanos, que le da todo. Inclusive el oro que estaba guardado en el templo del Señor, le dice, ten, llévatelo. Pero Ezequías se da cuenta que no le alcanzó. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahí donde estábamos leyendo, que mandó el rey a Siria nuevamente a sus siervos. Y le dice, Ezequías, ¿en quién confías tú para rebelarte contra mí? ¿En quién pones tu confianza? ¿En Egipto? Que es como una caña que si te recargas en él, dice, se quebraría, atravesaría su mano. ¿Qué no has oído? Lo que yo he hecho con todos los reyes de la tierra. ¿Qué no has oído? Lo que yo he hecho, todas las destrucciones. Nadie ha podido contra mí, Ezequías. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que en medio de esa situación, nosotros nos rendimos. No logramos obtener en nuestra mente y en nuestro corazón la capacidad de madurez de entender que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que no tiene ni principio ni final. La Escritura dice que es el alfa, la omega, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Y nosotros, por eso muchas iglesias son iglesias frías, vacías, sin poder. Porque, hermanos, en medio de nuestra crisis, nosotros preferimos darle a nuestra incredulidad, ¿verdad?, la razón y no decirle al Señor, Señor, no creo. Darle a nuestra incapacidad de seguir adelante, ¿verdad?, la facultad de que nos detenga a decirle, Señor, no puedo yo solo. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces, en lugar de nosotros resistir, desistimos del llamado del Señor. La palabra dice que aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Perseverar. ¿Qué es perseverar, hermano? Seguir adelante, esforzarnos, esforzarse día a día. Seguir, esforzarse, levantarse, insistir, dice el hermano. Pero mantenerse, dice la hermana Carla. Perseverar es estar aquí. Dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. ¿Mantenerse qué? En la batalla de la fe. En creer que tenemos un Dios que se encarga de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las circunstancias de la vida nos enseñan a nosotros a no creer en la palabra del Señor. Fíjense lo que hizo Senaquerib. Senaquerib fue, y dice la Escritura en lo que leímos nosotros, que fue y les dijo y amenazó, no tan solo al rey Ezequías, sino a su siervo, les dijo, ¿ustedes creen realmente que su Dios los puede salvar? No oigan lo que les está diciendo Ezequías. Lo vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 18, de Reyes, perdón. 2 de Reyes 18. Yo le voy a dar lectura para que sea un poquito más rápido. Le voy a dar lectura del 17 en adelante. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, Rabsaris y a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén
Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? He aquí que confías en el báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, a Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entenderemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno del agua de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arpad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim y de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Así es como llegó a intimidar Sennacherib, no tan solo a los aliados del rey, sino a su pueblo. Pero fíjense, si pusieron atención a lo que se leyó, este personaje malévolo primero va e intimida a los consejeros del rey y le dice: ¿por qué resisten? ¿Por qué se resisten contra nosotros si no podrán? ¿Cuántas veces Satanás, hermanos, te hace sentir aquí y decir: ¿por qué? Si no puedes, ¿para qué vas a ese lugar donde no te quieren, no te valoran? Ya caíste, pecaste, Dios ya no va a poder levantarte. Ve toda la gente que ha caído, porque eso es lo que la gente logra, hace que se recupere el nombre del Señor. ¿Por qué? Por nuestros tropiezos. Pero esa gente Dios no la quiere tener ahí, porque la palabra dice que yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que quiero que el impío salga de su manera impía de vivir y proceda al arrepentimiento. Un impío es aquel que ha conocido las cosas del Señor y vuelve, ¿verdad?, a fallar y a caer en el engaño. La Biblia dice: si el impío en el último día de su vida viviere como justo, yo no le contaré sus impiedades, porque la palabra de Dios y la misericordia se renuevan día con día. Y si el justo se olvidara de su justicia, si en el último día de su vida viviere como impío, tampoco sus justicias le serían contadas.
Porque el Señor lo que manda es a vivir cada día recto, como Él quiere. Porque todos tenemos la oportunidad. Pero este personaje inmediatamente lo que hace es atemorizarlos y decirle, no podrán. Y los consejeros le dicen, mira, ¿por qué no nos hablas en arameo? Nosotros te entendemos. No hables en judaico, porque toda la gente que estaba en el muro cuidando te está entendiendo. Y le dice, es que la palabra que yo traigo no nada más es para tu rey y para ustedes, es para todos estos que van a comer su estiércol, que van a beber su orina. ¿Por qué? Porque mi rey los va a destruir. Y empezó, hermanos, a desanimar a todo el pueblo. Si Satanás logra entrar en el corazón de alguien de la iglesia, no solo se desanima él, porque aunque usted esté aquí y ve la silla adelante vacía, eso que ha producido el diablo en la persona que ya no está, ahora está produciendo en usted desánimo. Porque usted dice, ¿por qué ella no viene? La hermana, el hermano, que ella está. Por eso Senaquerib dice, ve, y no solamente dile a Ezequías, dile a sus líderes, a sus consejeros, a sus sacerdotes y a todo el pueblo, dile que no podrán. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido a veces pensamiento de decir, no puedo? No puede porque se está rindiendo en su vida matrimonial, porque su esposa, su esposo no viene, porque sus hijos no salen de las drogas, porque sus hijas, ¿verdad?, no cambian, porque los miembros de la iglesia no están perseverando como usted y yo quisiéramos. Pero la Biblia dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Y Dios tenía misericordia de Ezequías y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero lo importante es ver la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar las crisis, si nos rendimos o nos quedamos firmes, hermanos. Les dice esta persona en el capítulo 32 donde leímos. Fíjense nada más. El diablo es un ser muy astuto, tanto que engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, del cielo. Y dice que se viste como ángel de luz. ¿Ustedes creen que no va a encontrar una técnica muchas veces para querer seducir o inducir al pueblo de Dios para desistir al llamado? Es lógico. Dios no te va a decir deja de congregarte. La Biblia dice no dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Dios no te va a decir deja de ayunar, deja de orar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Le dice en el capítulo 32, en el versículo 11, dice, no os engañe Ezequías para entregarnos a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey asirio. En la actualidad hay cosas por las cuales nosotros trabajamos. Y es que sabemos que en esta vida todos vamos a llegar a cerrar nuestros ojos y a morir. Pero también nosotros trabajamos porque necesitamos, ¿verdad? Tenemos la necesidad como seres humanos de alimentarnos y de comer. Y esas tres cosas, el agua, la comida y la vida, es la fuente que mueve a toda la humanidad para que nosotros podamos trabajar. Les decía yo, si regalaran la comida, ¿quién trabajaría? Pero nosotros, como seres humanos, en esta tierra tenemos que trabajar para tener comida, para tener bebida y para vivir de la manera que nosotros pensamos que tenemos que vivir. Ahorita en tiempo de calor todos queremos un clima, tenemos un ventilador, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que el enemigo logra meter el mensaje al pueblo en decirles, Ezequías los va a entregar a muerte, a hambre y a sed. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que comiere de mí, nunca más tendrá hambre. Y él decía que él era el agua viva. Le dijo a la mujer, si tú tomares de esta agua, nunca más tendrás sed.
Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, en su interior corren los ríos de agua viva. Jesucristo vino a mostrarse a nosotros como lo necesario en nuestra vida. Necesitamos alimento, agua y vida. Y Jesucristo se manifestó como esas cosas, diciéndole: Juan, ¿qué necesitas? Si yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la vida. ¿Qué es lo que necesitas? Y la gente dice: pues un trabajo, Señor. Yo necesito un trabajo, necesito una casa, yo necesito que me dé fuerza. Esas son cosas que Dios nos complementa. Pero la Biblia dice: solo una cosa es necesaria, y es Dios en nuestras vidas. Aleluya. Sennacherib estaba enfocado en sacar de la mente de los creyentes y de Judá lo que ya Ezequías había vuelto a sembrar. Por eso dice: no escuchen lo que dice Ezequías, no le crean a lo que dice Ezequías. ¿Por qué se enfocaba tanto en lo que decía, en lo que prometía, en lo que había dicho, en lo que había enfatizado Ezequías? Porque eso que él había sembrado estaba empezando a dar fruto. Entonces le dice: no crean, cuando le dice que lo va a librar, no le crean. Si nadie ha librado a las otras naciones, ¿cómo Ezequías viene ahora a decirle a ustedes que los va a librar? Es como cuando yo, cualquier otro hermano, toma el micrófono y dice: hermano, Dios te va a sacar de esa prueba. Inmediatamente Dios dice: el hermano te lo dice porque él no ha pasado por eso, porque a él no le hacen esto, porque él sí tiene trabajo y quizá tú no, porque él así está su familia. Y ese es Sennacherib o Satanás hablándote a ti, diciéndote: no escuches lo que dice no Jacob, no Abraham, no Santiago, no Josué, no Moisés, no. Dice: no escuches lo que Dios te está diciendo. Porque lo que Ezequías les estaba diciendo era Dios por parte o por medio del profeta Isaías, que era el que estaba a la par de él, hablándole a su pueblo. Pero ¿cuántas veces usted se ha rendido? ¿Cuántas veces le sigue usted dando, verdad, las cosas de Dios al diablo? ¿Sí sabe que le da más importancia a los problemas que a la palabra de Dios? ¿Sí sabe que le da más tiempo al celular, al trabajo y a las cosas vanas que a las cosas de Dios? ¿Sí saben que le damos más nuestras fuerzas, quizá a vuestras cosas de la familia, a cosas pasajeras que se acaban, que a las cosas de Dios? Y es un ejemplo tan claro como el decir que se duermen aquí, como decir que están desesperados por irse, como son cosas que Dios ha manifestado a su pueblo diciendo: ¿ustedes dicen que me aman realmente? Ustedes realmente no me conocen. Hay una parte en la Biblia que es espectacular, un ejemplo, vamos a llamarlo así, muy grande, que cuando estaban ellos en la barca hablando de los discípulos y hubo una gran tormenta, dice que tienen miedo y le dicen a Jesús, le dicen: levántate que perecemos, Señor. El Señor se levanta, le dice: hombres de poca fe, clama, dice que los vientos le obedecen y hay gran bonanza. Y sus discípulos que estaban ahí con él se dicen unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Y si siguen leyendo, es increíble que llegan a la aldea y bajándose hay un endemoniado y le dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Ahora es nuestro tiempo. ¿Qué tienes tú con nosotros, hijo de David? ¿Qué tienes tú con nosotros, hijo del Dios viviente? Y el Señor dice que agarra y le ordena el espíritu y lo manda al hato de los cerdos. ¿Por qué le pongo esto? Porque la Biblia de Santiago dice: los demonios creen y tiemblan. Ellos estaban compartiendo con el Señor, veían los milagros y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los males le obedecen? Y las personas o ese personaje poseído, al verlo, no había visto ni milagros, no había, hermanos, ¿verdad?, compartido el pan, no había sido parte de la multiplicación, no le había llamado Dios diciéndole: ven, deja todo y sígueme. Pero al verlo en su condición inmunda o el espíritu inmundo que lo tenía, Dios le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Aún en nuestro tiempo, la creación conoce a su creador. Pero muchas veces nosotros no logramos conocer el lugar en donde estamos parados.
¿Por qué? Por causa, hermanos, de nosotros darle a Dios, hermanos, lo que nos sobra. Está la viuda que dio todo, los fariseos sí daban, pero daban lo que les sobraba. Y él les pregunta, ¿quién creen que dio más? Aunque se escucharon más monedas del fariseo, aquella que dio 2 dracmas, que era la viuda, dice, de su pobreza dio todo. La pregunta es, ¿usted le está dando todo su corazón al Señor? En su mente, todo lo que rodea su mente es para Dios. Se esfuerza, hermanos, ¿verdad?, en las cosas de Dios. O nosotros estamos necesitados. Yo, cuando iba a nacer mi hijo Samuel, no teníamos trabajo. Y me ofrecieron, hermanos, entrar a CICE. Y hay una plataforma que se encarga de aventar un polvo que le llaman coque, que es como si fuera asfalto, ¿verdad?, molido. No sabía yo nada, mi hijo iba a nacer, no tenía yo pañales, pero necesitaba yo. Y entonces fui, entré un tercer turno, o sea, en la noche, me enseñaron, estuve ahí, me dijeron, ¿te quieres quedar el primer turno de la mañana? Le dije, sí, me quedo. Y seguí ahí, me dice, no, ¿no quieres tirarte un triplete? Y yo dije, yo me quedo ahí. ¿Y sabe por qué lo hice, hermano? ¿Ustedes creen que no tenía yo sueño? ¿Que no tenía yo hambre? No sabía nada, no conocía yo a nadie. La primera vez que apreté el botón, lo apreté mal, se cayó todo el coque, tuve que barrerlo, levantarlo. La gente me mandaba por el refresco, me dice, ve, era yo nuevo, no sabía yo nada, no sabía que ahí había comida, me aguanté el hambre. Pero ¿saben por qué lo hice? Porque lo necesitaba. Porque lo necesitaba mi hijo, mi esposa en ese momento. No dormí en un día entero. Porque necesitaba yo, hermanos, ese dinero para suplir la necesidad de mi hijo. Y todas mis fuerzas. La pregunta es, ¿por qué dentro de la iglesia no damos todas nuestras fuerzas para servirle a Dios? Porque todos necesitamos a Dios. Pero lo primero que causa en nuestra vida es desánimo, cansancio, pereza, perturbación. Yo sé que estamos sudando, ocurre el sudor, sé que hace calor, pero hay muchas cosas en nuestra vida que son prioridad, de las cuales Dios se agrada de eso, hermano. Se agrada no porque le demos lo que nos sobra, sino porque se lo queremos dar. Porque a lo mejor usted pudiera estar en otro lado ganando dinero, pero estamos ganando más hoy aquí. Sanidad para nuestra vida, para nuestra mente, para nuestro corazón, para lo que no conocemos. Dice la palabra del Señor que entonces Ezequías, al ver toda la turbación que se había causado a causa, hermanos, de rebelarse él contra el enemigo, dice, hermano, que le habla a Isaías. Gracias, hermano. Le habla al profeta Isaías. Le voy a dar lectura en el versículo capítulo 19 de Segunda de Reyes. ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice. Cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová, y envió aquí un mayordomo a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria.
He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando Rabsacés salió al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido Laquis, y oyó decir que Tiracá, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, diciendo, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres? Destruyeron, esto es, a Bosán, Arán, Rezeb, y a los hijos de Den que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arpad y el rey de las ciudades de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Fíjense, hermanos, cómo Ezequías ve la situación como cualquiera de nosotros, y lo primero que hace es ir al profeta y decirle lo que está pasando. Él dice: ve lo que este personaje está diciendo, está blasfemando del Dios viviente, está vituperando tu nombre, Señor. Y Dios le dice: no temas a las palabras que él hable, porque yo he oído su voz. El Señor está diciendo: no temas por lo que oigas. ¿Cuántas veces has oído, quizá, hermanos, un diagnóstico de una enfermedad que te dice vas a morir? ¿Cuántas veces has oído que han hablado mal de ti en una iglesia, en un trabajo? ¿Cuántas veces has oído decirte no hagas esto porque es del diablo? Como decía el hermano, es que Satanás lo guía. ¿Cuántas veces han oído cosas que muchas veces el diablo usa para destruirte? Pero el Señor dice: no temas por lo que hablen. No temas, porque yo he oído sus palabras. Y cuando Ezequías oye eso, se reconforta, hermanos, y le dice al pueblo que se motive. Pero cuando Senaquerib oye lo que está pasando, vuelve a mandar, ¿verdad?, a Ezequías personaje, y le dice: Ezequías, no dejes que tu Dios te engañe, porque no podrá librarte de mi mano. Imagínense, hermanos, cómo ese personaje todavía le dice: no dejes que tu Dios te engañe. ¿Cuántas veces no has pensado eso? Porque no le crees a un vaso, o porque no le crees al que predica porque exagera, o no le crees a alguien que te exhortó porque dices nada. Porque te dice: ¿sabes qué? Que yo siento que Dios me dijo eso. Y a lo mejor el hermano es este hermano movido muchas veces en su imaginación, si usted quiere verlo así. Pero la Biblia dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Este varón incircunciso todavía se atreve a decirle a Ezequías: no te dejes engañar por tu Dios. Dios no te podrá librar. Y es que, hermanos, aunque parezca una historia a lo mejor de ciencia ficción, es el diario vivir de nosotros como creyentes. Porque usted dice: bueno, era un rey, pero tú siempre ves tu problema más grande que la grandeza de tu Dios. Porque siempre ves imposible que Dios pueda ocupar ese lugar con la persona que tú amas. Y dice: yo no creo, porque Él ya conoce, y Él no se lleva con tal hermano, y no creo que venga a la iglesia, y no creo esto, y no creo lo otro, y no creo lo aquello. Y en efecto, no crees. Porque no crees que Dios es capaz de hacer lo que no es como si fuera. Porque entonces le estás sirviendo a un Dios que lo has hecho a tu imaginación, y no al Dios que la Biblia describe como el Dios de lo imposible. Porque dice: lo que es imposible para ti, Abraham, Sara, Elías, Eliseo, Ana, para mí es posible. Para ti se ve lejos, para mí está cercano. Para ti es muy grande, para mí es como nada. ¿Por qué te preocupas por eso? Preocúpate por esto, por entender y conocer que yo soy Jehová el Señor, dice. Aleluya. Satanás va a venir a tu oído y decir: no te engañes, Pilar, no te engañes, Pedro, no dejes que tu Dios te engañe, no dejes que esto. ¿Por qué? Porque ese pueblo, al igual que usted, vivimos experiencias que los defraudaron, que los alentaron, que los motivaron, que los desanimaron,
vieron caídas, vieron tropiezos, vieron engrandecer hombres, la magnificencia de Dios a través de sus manos, y entonces fue un pueblo que se hizo un Dios conforme a lo que ellos creían, un Dios como hoy nosotros lo hacemos. Dios mira el corazón y Dios me ama como soy. Dios escudriña y la salvación es personal, y eso es lo que externamos muchas veces, y en efecto Dios es lo que mira y la salvación es personal. Pero para amar a Dios, o nosotros poder externar que amamos a Dios, se requiere lo siguiente: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos son los que dijimos al principio. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está diciendo que si tú realmente amas a Dios, no basta con que Dios conozca tu corazón o con que la salvación sea personal. Porque el mandamiento es este: ama a tu prójimo como si fueras tú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le decía: si te pega una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden, dale. Porque así como quieres que hagan los hombres contigo, haz tú con ellos. Entonces, la situación estaba fácil para este pueblo. No se tenía que rendir a pesar del sitio, a pesar de la hambruna, a pesar que Ezequías había accedido en la primera parte del atentado, lo habían intimidado y habían logrado que él sacara y se despojara de las cosas que le pertenecían a Dios. Pero cuando Ezequías oye la promesa y recuerda que eran más los que estaban con él, ¿verdad? Que eran más poner su confianza en el brazo, no de carne, sino en el Señor Dios Todopoderoso. Entonces Ezequías entiende, y voy a seguir leyendo lo que dice ahí el 19 de Segunda de Reyes, que estaba yo leyendo. En el versículo 14 dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Hermanos, el mismo hombre que había entregado el oro, después de la gran amenaza que había recibido por parte de las cartas de los embajadores, decide no hacerle caso a lo que se murmuraba acerca de la destrucción que venía, a lo que se murmuraba acerca de que Dios no los iba a defender. Y dice que lo que opta a hacer es, dice que después de que leyó las cartas, viene y las pone en la casa del Señor. Y le dice: Señor, aquí está el problema. Aquí están las amenazas que tienen contra mí. Aquí está lo que me quieren y me dicen que me van a destruir. En efecto, ellos tienen poder, han quemado con fuego aldeas y reinados, pero, Señor, ellos no eran dioses. Ellos eran obras de manos de hombres, eran de yeso, eran de madera. Pero hoy, Señor, muestra tú a este pueblo que tú eres Dios y que no hay otro Dios sino solamente tú, Jehová de los ejércitos. Y entonces dice: haz con Sennacherib lo que él ha hablado en contra de ti. Y hermanos, dice la Escritura que Dios escuchó y lo libertó. Y sigue leyendo la historia para no alargarme. Dice que el Señor ni siquiera optó por llevar a Ezequías a la guerra o mandar a un soldado, sino que la Biblia dice que en aquella misma noche
El Señor declaró una profecía en contra de Asiria de que lo iba a destruir por su soberbia, vanagloria, por su altivez y por comparar a Dios, el Todopoderoso, que había creado las cosas, con dioses de madera y falsas, ¿verdad?, ideologías de humanos. Y entonces dice la Biblia que fue un ángel y mató en aquel momento 180,000 hombres. Y cuando se despertó el rey de Asiria, todo era cuerpo y cadáveres, al grado que él salió huyendo y llegó a Nínive y empezó a adorar a su Dios, y adorando a su Dios lo mataron en ese templo a espada. ¿Por qué digo esto? Porque las situaciones de nuestra vida son tan grandes, tan confusas, que a veces son tan exhaustas, que nosotros nos hacen pensar es que ya no puedo. ¿Cuántas veces derrama su lágrima y dice que ya no quiero seguir, ya no puedo, ya no entiendo, es que Dios pasa esto, pasa lo otro? Tiene que pasar. Pero lo que tienes que hacer es lo que hizo Ezequías. Ezequías vino al lugar, a la casa del Señor. Él dijo: Señor, aquí está la amenaza que tengo en mi vida. Aquí está el problema que tengo. A lo mejor el problema eres tú. Y no vienes al altar del Señor y dices: Señor, aquí está el problema. El problema no eres tú, Señor. El problema soy yo. Que soy iracundo, que soy chismoso, mentiroso, peleonero, que soy incrédulo, que soy muchas veces apóstata, que vivo como impío, que vivo una vida falsa. El problema soy yo, Señor, aquí estoy. Estas son las amenazas. No tengo ganas, no creo, no puedo seguir adelante. Aquí están los problemas. No tengo una buena relación en mi matrimonio, con los hermanos. Aquí está el problema, soy yo. No me gusta que me exhorten, que me regañen, que me critiquen. Pero no, venimos y decimos: Señor, el problema es la hermana Ana. El problema es Ana, la hermana Ana, que no viene, no canta, no hace esto. Si ella viniese, todo estuviera bien. El problema es Juan. Y el Señor te dice: el principal problema que hizo que el pueblo entrara en una intimidad, ¿verdad?, atemorizándose, fue la reacción que Ezequías tuvo primero. Porque si Ezequías hubiera actuado como al final de la historia, de venir a la casa del Señor y no de despojarse lo que él le tenía que dar al Señor, las circunstancias fueran diferentes. Pero ¿qué es lo que pasa hoy, hermanos? Nosotros traemos muchas cargas, mucho pesar, muchas preocupaciones, pero a veces, como dijo el Señor ayer en la oración, a veces miramos simplemente la paja ajena y no estamos mirando nuestra vida. ¿Por qué no dice usted: si yo fuera como aquel Ezequías, las cosas de aquí fueran diferentes? ¿Por qué no cree que usted es la persona que Dios puede ocupar o utilizar para levantar esta iglesia? ¿Porque yo predico? ¿O porque el hermano Abraham está al frente? ¿Por qué no piensa que a lo mejor usted es la parte fundamental para que esto continúe? ¿Por qué? Porque a veces, como ese pueblo, nos conformamos, nos intimidamos y decimos: es que usted sí puede, porque usted, hermano, conoce mucho de la Biblia. No, hermano. Una cosa es que yo lea la Biblia, pero a Dios lo podemos conocer todos. Cuando el apóstol Pablo llegó a la región de Atenas, había un letrero que decía: Dios no conocido. Y entonces Pablo dijo: ese Dios que ustedes no conocen es el que yo conozco, y se lo voy a presentar. Se llama Jesucristo de Nazaret. A ese Dios que ustedes le piden, le claman porque hace milagros, es el que yo conozco. Y es el mismo Dios que le llamó a usted a las aguas para que se bautizara. No es un Dios diferente al que sirve el predicador o el pilar o el vaso, no. Es el mismo Dios al que servimos todos. Lo que pasa es que así como Sennacherib viene y te rodea, Satanás viene y rodea nuestra mente y pensamientos en cosas vanas, pasajeras, en problemas de hombres, en cosas temporales que no vale la pena, hermanos, estar, ¿verdad?, entrañados, ¿verdad?, en ello. Y entonces el desánimo viene. Y lo primero que hacemos, como el pueblo dice: no hables de problemas, porque el hermano se va a desanimar en nuevo. Y si se va a poseer a alguien, no, que no vean los hermanos, porque se van a espantar. Cuando lo vean poseído van a decir que aquí lo vean. Porque tienen que ver el poder del Dios al que servimos. ¿Por qué no quieres que la gente se entere de lo que te ha pasado, de tu tropiezo, de tu caída? Si eso es testimonio, hermanos, para que vean que tenemos un Dios capaz
de cambiar las cosas, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que manifiesta y deja salir su sol sobre justos, injustos, dice la Biblia, sobre pecadores y sobre justos, porque Dios no hace acepción. Nosotros somos los que hacemos acepción porque estamos atemorizados como ese pueblo. Y entonces si escuchamos la voz, no podrás. No, Juan, si tú dices eso no te van a perdonar. No te van a perdonar tus hermanos, te van a excluir y ya vas a hacer, no vas a recoger la ofrenda ya. No la vas a recoger ya, Juan. Y entonces el diablo está ahí, y dice, no puedes, Juan, tus hijos no van a venir. No vas a poder. Y te sientes rodeado, atribulado. Y lo que puedes hacer es cederle y decirle, ¿qué quieres que haga? Pues te doy mi tiempo, voy a trabajar, yo voy a convencer a mis hijos, te doy lo que le he dado a Dios. No, tú dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a Dios, hermano, le pertenece todo lo que tenemos. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Porque tenemos manos, pies, voz. Pero ¿qué pasa? El desánimo entra en nuestra vida. No se desanimen, al contrario. Las tristezas predicábamos antes, las lágrimas se convertirán en gozo. No me crean a mí, crean las promesas del Señor. Pero Satanás va a venir a decir, no creas, no oigas, no escuches, no entiendas. Ezequías te está engañando. La iglesia, el remanente, Jacob, Abraham, Pedro, el que quieras te está engañando, Moisés. No escuches, no oigas. Tu Dios te está engañando, Ezequías, no te va a poder librar del problema. Tu Dios te está engañando, Ana, no va a regresar, Ricardo. Eso es lo que la gente te dice, lo que Satanás hace y mueve en los corazones de las personas para que entonces vuestra fortaleza sea tomada. Pero si su fortaleza permanece como una atalaya, con un vigía alerta, diciendo que hay un ataque, peleando la buena batalla de fe y perseverando hasta el final, resistiendo las cosas malas, hermanos, saben que nuestra vida va a ser mejor. Dice la Escritura, someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Resistan, podrán venar 1000 y 10,000 a su diestra, dice la Escritura, mas a vosotros no llegarán. Así que hoy, si usted ha empezado como Ezequías, optando por darle todas las cosas de este mundo, su tiempo, su preocupación, su mente, su corazón, está empezando equivocado. Ezequías maduró. Primero ni siquiera peleó y accedió a darle todo. Después, cuando la batalla se interpuso en amenazas y que quería que le dieran siervos, optó por ir al profeta de Dios y le dijo, hey, lo que escuchas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y vuelve la amenaza, y ¿saben qué optó? En su madurez, ir a la fuente de todas las respuestas de la vida, que es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, Señor, aquí estoy yo, aquí están las cartas, no hay nada ajeno para ti, Señor. Yo soy el que predico, pero tengo esto, cargo aquello, no creo en esto, pero aquí estoy, Señor. Aquí está lo que amenaza mi ministerio, mi vida, mi matrimonio, Señor, quítalo. Aquí está lo que amenaza, hermanos, mi responsabilidad como un pilar, como un vaso, aquí está. La debilidad, hermanos, la debilidad de la que habla el Señor es que nosotros tenemos que ser débiles a la carne, pero fuertes en el espíritu. Pero a veces somos fuertes en la carne, pero espiritualmente somos débiles. Porque si ya me pellizcó el hermano y el cielo es rojo y yo dije que era azul, ya no me quiere. La madurez espiritual, la cual logró obtener Ezequías en ese momento de su trayectoria, fue el factor para que todo un pueblo volviera, hermanos, ¿a qué? A la adoración al Señor. Y saben que cuando fue derrotado Sennacherib, ¿saben qué hizo Satanás después con Ezequías? Enalteció su corazón. Sigan leyendo ustedes la historia, porque creyó que lo que había logrado lo había hecho él. Y entonces entra la historia que les dije al principio. El Señor le dice a Isaías, ve a Ezequías y dile que ordene su casa porque morirá.
Dile a Ezequías que lo que él logró, no lo logró ni con sus fuerzas ni con sus méritos. Porque así como Asiria pensó que él tenía el poder más grande que Dios para hacer, Ezequías en ese momento pensó que la victoria le correspondía. Hermano, hermana, si yo tomo este micrófono no es porque yo sea mejor que usted. Si el hermano Abraham está al frente no es porque sea más grande que usted. Si Moisés es un vaso, o la hermana Citlali, o el hermano Noé, no es porque sean mejor que nosotros. Si usted es pilar, es porque Dios está virtiendo de su poder en esas personas. Pero nada nos pertenece. No necesitamos la pleitesía de nadie. No necesitamos, hermanos, quizá la adoración de alguien, porque la adoración no es para el hombre, sino es para Dios. No el hermano que toca la guitarra, no el hermano que canta la alabanza, no. Todo es del Señor y nos está moldeando. Entonces hoy es importante reconocer en nuestra vida como cristianos que la tribulación, si nosotros logramos resistir la crisis, el problema, y no acceder y cederle a Satanás que logre menguar y sacar del templo de Dios lo que nosotros tenemos, vamos a lograr ser unos creyentes capaces de soportar, porque sabemos quién está con nosotros y quién es el que está allá afuera. Ellos proclamaban a su rey como el gran rey, pero nosotros tenemos al rey de reyes, el Señor del Señor. Puede tener el gran problema, el gran esto, pero nosotros tenemos algo más grande que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Escritura, y la paz de Dios sí guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios, la que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo fue arrebatado a un lugar donde dice que hay algo que no puedo ni describir. Cosas inefables son las que Dios ha guardado para aquellos que le aman. Aleluya. La grandeza de nuestro Dios no puede ni siquiera medirse. El amor y el perdón de nuestro Dios no puede compararse con lo que nosotros brindamos. A veces la gente dice, qué bueno, eres un alma de Dios, pero no somos nada de lo que realmente Dios es con nosotros. Porque en la condición que te estás encontrando, así como lo hizo Ezequías, cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, Ezequías no sirve. ¿Cómo es el primero que instruye un pueblo a creer y luego destruye el oro que metió para dárselo al enemigo? Y ahora nos dice que nos esforcemos y tengamos ánimo. Y luego rasga y llora. Ezequías no. Ezequías es hipócrita. Eso es lo que, si Ezequías viniera a esta iglesia, a lo mejor pudiéramos decirle, ¿cómo Ezequías hizo eso y ahora saca lo que hace y ahora otra vez? Y ahora no, es que esto no es un juego. Juan, esto no es un juego. Ezequías anda en el mundo, Ezequías anda en el mundo. Porque eso es lo que hoy, la generación, es lo que nosotros logramos ver de la persona. Pero Ezequías era un hombre como usted y como yo. Un hombre que se esforzó y cuando vino la situación sobre él, flaqueó, pero logró entender que Satanás quería cegarlo y logró esforzarse. Y les decía yo, esa es la madurez que nosotros debemos de tener. Y se lo repito, hoy la iglesia está falta del conocimiento, porque no vemos, hermanos, lo bueno que podemos sacar de nosotros mismos, sino vemos lo malo. Y por eso les ponía yo el ejemplo. Si viniera hoy David a esta iglesia, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, nadie lo viera conforme al corazón de Dios. Todos lo recordaríamos como el que adulteró con Betsabé. Le dijéramos, el adúltero es el que está hablando. Si viéramos quizá, hermanos, como yo les decía a Moisés, no viéramos aquel gran hombre que a través de la vara de Aarón, de su hermano, con el poder de Dios, abrió los mares, hizo que se convirtieran en culebras, hizo la plaga de las ranas, que el río se convirtiera en sangre. Viéramos a quién, ese que mató, ese y ahorita ya se para. ¿Por qué es lo que vemos? Yo lo pongo porque yo, hermanos, muchas veces lo vi en otras iglesias y lo veo y lo escucho de personas y lo que veo es que somos inmaduros. Hoy está mi esposa como vaso, el hermano Moisés, que muchas veces, hermanos, quizás se ha ido, pero hoy está aquí. Porque nosotros somos personas que juzgamos y etiquetamos a la gente sin saber. ¿Saben por qué? Porque así dejamos de creer a Dios y nos quedamos conformes a cómo está nuestra vida. Eso mismo le hacían a Jesús. ¿Por qué no le creyeron a Jesús? Porque decían, Jesucristo,
¿Qué va a hacer Dios si es el hijo de José y María? Yo lo conozco, no es el carpintero. No es el carpintero que andaba ahí, su hermano es Jacobo. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no le creían ni a Pedro? Decían, este pescador, este es el pescador que andaba allá y ahorita ya quiere sanar a la gente. Lo importante es no quedarnos en ese pensar, sino en el pensar que tenía Cristo. Cristo no veía un pescador, veía un pescador de hombres. Cristo no veía una mujer adúltera, veía un alma necesitada y le decía, levántate. ¿Dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo. Levántate y no peques más. Dios no veía un leproso excluido. Dios veía un alma necesitada y le decía, vete y entrega la ofrenda de Moisés, límpiate y no peques más. Esa era la mente que Dios tenía en su caminar y la mente que Dios quiere que nosotros tengamos en este camino. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque yo mismo tengo la mente de Cristo. Así que hermanos, hoy levantémonos como cristianos, y un cristiano tiene que tener un solo pensar, y es Cristo en nuestro corazón. Así que hoy levantémonos con ímpetu, hagamos lo que tengamos que hacer para traer todos los problemas y las cargas al altar, esforcémonos a trabajar para defender el llamado de Dios. Esta iglesia no es mía, no es la casa del hermano Abraham, es un llamado que Dios tiene para almas que van a ser sanadas, libertadas, y que sí, en cada iglesia vamos a encontrar una falta, una persona que a lo mejor no se somete, pero eso no es cuestión nuestra muchas veces. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces usted le dice a la hermana, no lo haga, no lo haga, no lo haga, ¿y qué cree que va a hacer la hermana? Lo va a hacer, porque en su corazón no está el escucharte a ti. Tiene que venir algo de parte del Señor, hermanos, que logre abrir tu mente y corazón. Y nosotros, que estamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que cuidar de no blasfemar el nombre del Señor y que se vitupere el nombre del Señor por causa nuestra. Porque también es muy fácil, como lo hizo el pueblo, olvidarse de Dios, darle la espalda y hacer que se vitupere el nombre de Dios a causa de nuestra vida cómoda en la cual muchos de nosotros estamos viviendo. Así que hoy, hermanos, Dios no nos engaña, nos engañamos nosotros mismos cuando vivimos una vida ficticia, de fantasía, una vida que muchas veces el final de ella es el perecer. Así que hoy, como Ezequías terminó el final de esta historia en la guerra contra Sennacherib, hoy es día de angustia, de llanto, día de quebranto. Hoy es día de buscar al Señor. Hoy es día que quebrante usted el corazón al Señor, que llore no solamente con lágrimas de ojos, sino con las de aquí. No somos un pueblo que busque a Dios con esto solamente, sino con esto. El Señor no nos pidió la boca, no nos pidió los ojos para ver lo que estén haciendo bien y mal. El Señor dijo, yo lo que quiero es su corazón, porque del corazón sale todo, los pleitos, iras, contiendas, homicidios, adulterios, de ahí sale todo. Sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Mirad que no haya entre vosotros raíz mala de incredulidad, pero brotando alguna de ellas entre nosotros, los muchos seamos apartados del Dios vivo. Así que hoy, hermano, hermana, siempre voy a exclamar esto, no sé lo que usted esté pasando, lo que haya vivido, lo que haya hecho, el ayer quedó en el ayer, hoy usted tiene la oportunidad de ser diferente si realmente cree que al Dios que le sirve es capaz de cambiar cualquier cosa. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración